SER Podcast. Hola, soy Jordi Fàbrega y escuchas Hora 25 de los negocios, hablando de que la delincuencia en Internet es cada vez mayor. Los ciberataques que sufren las empresas se disparan. 30.000 webs son hackeadas cada día. 2 de cada 3 empresas de todo el mundo han sufrido algún tipo de ciberataque, filtración o phishing. Microsoft asegura que en el último año ha bloqueado 9.000 millones de amenazas a dispositivos, 32.000 millones de ataques vía email y 31.000 millones de amenazas en general. En Hora 25 de los negocios nos preguntamos quién y por qué están detrás de estos ataques que afectan a pequeñas empresas y a grandes, también a megaplataformas como Twitch. Customers' private info being shared online, including apparently payment information from Twitch users. Patrick, what do you think? Esto ha sido esta semana, hace escasamente 2 días, explicando un ciberataque que ha sufrido Twitch, la plataforma de streaming. Un ataque que ha dejado al descubierto su código fuente y lo que pagan los principales creadores de esta plataforma. Twitch no se ha librado tampoco de sufrir esta brecha de información, como tampoco se están librando la gran mayoría de empresas de algún tipo de ciberataque, porque la industria de la ciberdelincuencia crece y no para de crecer. Para hacernos una idea, solo de los ataques por malware, casi todos por correos maliciosos, hemos pasado de 12 millones y medio de ataques en 2009 a 166 millones en 2013, 600 millones en 2016 y 900 millones en 2019. En una década se ha multiplicado por 22. Y esta situación está afectando ya a todo el mundo, porque hay casos de multinacionales, de organismos públicos muy sonoros. Les pueden sonar casos como el ciberataque que bloqueó la web del Servicio Público de Empleo aquí en España el pasado marzo, el que puso en riesgo en Estados Unidos el suministro de petróleo por un ataque en un oleoducto en mayo. También Adif sufrió un ataque en julio y el último ha sido este de Twitch. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Twitch ha sufrido, como decíamos, un ataque esta semana que ha puesto al descubierto información sensible de la compañía. Sí, entre los datos publicados anónimamente en el foro 4chan, popular entre los piratas informáticos, se encuentra el código fuente de Twitch y sus actualizaciones, pero también información de otros servicios de Amazon, que es el propietario de esta plataforma de streaming, como la nueva plataforma de videojuegos que estaría planeando lanzar, llamada Vapor, para competir con Steam. Además, también se han hecho públicos los ingresos que reciben los creadores de contenido desde 2019, entre los que figuran también famosos streamers españoles como Auronplay, el Rubius o Ibai Llanos, así como las contraseñas de los usuarios, aunque estas están encriptadas, de modo que no es sencillo acceder a ellas. En total, se han filtrado 125 gigabytes de datos y podrían llegar a filtrarse más, atendiendo al nombre que quien los publicó le dio al archivo. Primera parte. El robo de datos se produjo al parecer en la madrugada del lunes al martes y fue el miércoles cuando Twitch confirmó que se había producido una brecha de seguridad. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para entender el alcance de la situación, apuntaba entonces la plataforma de vídeos en su propia cuenta de Twitter, una cuenta en la que tan solo un día después anunciaba a sus usuarios un cambio en sus claves de transmisión. Cuando estas situaciones afectan a plataformas tan conocidas como Twitch, a multinacionales, a organismos públicos, se hacen públicos y todo el mundo se entera de que hay un ciberataque detrás. Pero la realidad es que hay muchísimos ataques anónimos de los que no se hacen públicos. Para calcular de qué volumen estamos hablando, nos vale un informe que ha publicado Microsoft en el que pone cifras globales sobre esta situación. 9.000 millones de ciberataques bloqueados en un año, en 12 meses. Estos son 24 millones y medio de amenazas al día. Más ataques, pero además, Shira, cada vez, según este informe, son más sofisticados. Sí, este informe, el informe de defensa digital de Microsoft, distingue entre dos tipos de ataques cibernéticos. Por un lado están aquellos en los que los cibercriminales buscan un lucro económico, entre los que los ataques de ransomware son cada vez más populares. Aquí las empresas serían las principales víctimas y entre ellas los principales objetivos durante el año pasado fueron, por este orden, el comercio minorista, los servicios financieros, la
la industria manufacturera, la administración pública y la sanidad. De hecho, apunta este documento, según una encuesta reciente realizada por la propia compañía, 3 de cada 4 responsables de seguridad en empresas reconocieron que su organización encontró fugas de datos confidenciales en el lapso del último año. Solo entre julio de 2020 y junio de 2021, Microsoft bloqueó 9.000 millones de amenazas a dispositivos, 32.000 millones de ataques al email y 31.000 millones de amenazas. Por otro lado, el informe aborda los ciberataques que parten de un Estado-nación. Aquí su principal objetivo es obtener información y los principales actores son Rusia, que copa un 58% de los ataques, seguido por Corea del Norte, Irán y China, y en menor medida de Corea del Sur, Turquía y Vietnam. Alberto Pinedo es National Technology Officer de Microsoft en España. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son los tipos de ciberataques más habituales que más os encontráis? A ver, principalmente, sobre todo los ataques derivados del ransomware, ¿no? Que, como sabéis, pues es un tipo de malware específicamente diseñado para el secuestro de los datos, el secuestro de la información. Este es el principal vector de ataque que nos estamos encontrando actualmente, tanto en nuestros clientes como en los consumidores, ¿no? En mayor medida, quizás en clientes, tanto del sector público como del sector privado, como comentabas antes, ¿no? ¿Este tipo de ataques, los que se hacen a través de ransomware, son los más peligrosos? Son los más peligrosos tanto en cuanto persiguen, por un lado, dependiendo de quién los lance, un objetivo claro, ¿no? de destruir un sistema o de interrumpir un sistema, como pueden ser pues los ataques sufridos en el SEPE o incluso en compañías energéticas. Y cuando son ataques dirigidos hacia otro tipo de colectivos, en el caso de secuestro de datos y posteriormente el reclamo de algún tipo de compensación económica, como suele ser habitual en estos casos donde se secuestran estos datos y se pide posteriormente ese reclamo económico, pues obviamente es un gran impacto, ¿no? No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista reputacional, porque hay una doble derivada de esos ataques, ¿no? En un primer lugar, te hacen un poco el ataque pensando en esa compensación monetaria que tú vas a entregar y si no lo haces, además te amenazan con publicar esa información y por lo tanto pues publicar probablemente información sensible de tu empresa o de tu organismo público, ¿no? Cuando se busca este dinero, esta remuneración a cambio de, digamos, de devolver el sistema o los datos a su situación anterior, ¿de qué cantidades estamos hablando? ¿Qué se pide de rescate en un ciberataque de este tipo? Pues depende un poco del valor. Realmente, efectivamente, estos agentes o estos ciberdelincuentes, en este caso, ¿no? que buscan ese beneficio económico, tienen la capacidad de evaluar cuál es el precio que tienen estos activos, ¿no? Claro, no es lo mismo pues un ataque a una empresa de industria puntera, donde probablemente maneja secretos industriales de alto impacto, ¿no? Y que pueden poner en riesgo pues su mercado o incluso dar una ventaja competitiva a todos sus competidores, y en esos casos pues se suelen pedir grandes cantidades de dinero, ¿no? Y en los casos en los que probablemente pues la información es sensible desde el punto de vista de que los datos son de ciudadano, ¿no? Pues obviamente hay un riesgo añadido, ¿no? Y es que la publicación de esos datos implica pues obviamente incumplir regulaciones que existen en Europa o incluso pues tener acceso a datos que pueden ser, digamos, utilizados por terceros países, por estados-nación, para pues aprovechar esa información y atacar otro tipo de sistemas o utilizarlo para desestabilizar un poco la situación en el caso, por ejemplo, pues de información sensible relativa pues a las cuotas que tiene que abonar un Estado respecto a las pensiones o temas relacionados con datos sensibles de salud, etcétera, etcétera. La verdad es que hay grandes diferencias, ¿no? Pero bueno, en todos los casos, obviamente, esta gente utiliza en este caso los pagos a través de Bitcoin, de servicios de criptomoneda, que son los que habitualmente pues evitan dejar ese rastro, ¿no? Que en otros casos pues sería fácil conseguir quién es el solicitante, ¿no? de ese rescate, ¿no? Y ante un ciberataque de este tipo, ¿la solución es pagar, es no pagar? ¿Qué hay que hacer? No, aquí las recomendaciones que habitualmente hacen todos los expertos de ciberseguridad son obviamente no pagar, ¿no? El hecho de pagar lo que hace es alimentar este modelo de negocio, porque esto se ha convertido en un modelo de negocio per se, ¿no? Y la recomendación habitual es no pagar porque lo que estás haciendo es alimentando
ese modelo, ¿no?, que ya existe, ¿no?, y que por lo tanto pues otros entran en la rueda viendo que es un modelo que funciona y es fácil, además, debido a que la economía de estas herramientas se ha hecho bastante commodity, ¿no? Es decir, hoy cualquier persona sin demasiados conocimientos puede ir al mercado negro y comprar un kit de ransomware y lanzar un ataque desde su casa, ¿no? Es bastante sencillo en ese sentido, ¿no? Las empresas, las víctimas de este tipo de ciberataques, ¿realmente se han dado cuenta ya de lo importante que es tomar medidas para evitar que se pueda llegar a esta situación? Invertir, entiendo, en ciberseguridad, tener controles para asegurarse de que la información que manejan no pueda quedar en manos de terceros. ¿Están realmente concienciadas? Cada vez más, sin duda, sobre todo en el caso del sector público yo creo que se nota mucho más, ¿no? Pero efectivamente el sector privado quizás empezó antes a darse cuenta de los riesgos que había cuando estos ataques se producen, ¿no? Por lo que comentaba antes de esos riesgos inherentes a que información sensible se vea comprometida y potencialmente publicada en una red social, ¿no? La realidad es que aquí las inversiones están muy dirigidas en temas relacionados con formación, ¿no? En temas que permitan capacitar, ¿no?, a la fuerza IT, ¿no?, la fuerza que se encarga de gestionar esos sistemas, capacitarla y dotarla de formación especializada, sobre todo en temas relacionados con confianza cero, ¿no?, que es el nuevo paradigma que las empresas tecnológicas apostamos, es decir, no fiarnos nunca de ningún sistema, asumir la brecha por defecto, la brecha digamos existente en un sistema o potencialmente existente en un sistema, y siempre evaluar y monitorizar esos sistemas, ¿no? Son tres elementos clave de ese nuevo paradigma de confianza cero, ¿no? Más que nada porque los límites se han difuminado muchísimo. Es decir, antes pues un señor iba a su trabajo, se sentaba delante de su PC y trabajaba en ese PC, y cuando terminaba dejaba el PC en el trabajo y se iba a su casa, ¿no? Ahora el trabajo pues ha traspasado esa barrera, ¿no? Nos llevamos el trabajo en el dispositivo móvil, y a veces el dispositivo móvil es el personal, trabajamos desde casa, lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Y por lo tanto los elementos de riesgo han aumentado, ¿no? Esos vectores de ataque se han multiplicado, con lo cual conviene cambiar el paradigma, ¿no? Y eso sí que la empresa privada pues ha dado muchísimos pasos, ¿no? Y yo creo que de manera muy acertada, obviamente. Alberto Pinedo, Microsoft España, gracias por atendernos. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Estamos hablando de una situación en global, pero que se puede aterrizar al día a día y que obliga a las empresas, también las españolas, a tomarse muy en serio estas amenazas, como comentábamos. Mayor teletrabajo durante la pandemia, más gestión a distancia. Ha expuesto todo esto a las compañías, que además en muchos casos llegaron a esta situación sin haberse preparado con antelación. Eso provocó que durante 2020, durante el año en el que empezó la pandemia, las intervenciones del INCIBE, que es el Instituto de Ciberdelincuencia, superaran las 150.000, reconocía la vicepresidenta Nadia Calviño, la responsable de Transformación Digital. Hemos visto cómo el INCIBE ha tenido más de 150.000 intervenciones desde el inicio de la pandemia, ese aumento tan importante con respecto a 2019, que pone de relieve una vez más el valor de este trabajo que estáis haciendo todos aquí. También las grandes empresas han recibido avisos de los reguladores para que tomen medidas para hacer frente a estas situaciones. Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, lo decía así. Dotar de la resiliencia necesaria a todos los actores financieros ante los riesgos que supone una mayor adopción de las nuevas tecnologías, ya que la innovación tecnológica conlleva también, obviamente, riesgos de ciberseguridad. Aviso para grandes empresas ante datos como el que acaba de hacer público la empresa de ciberseguridad Check Point, en este caso sobre empresas españolas. El número de ciberataques que sufren ha crecido un 60% en lo que llevamos de año, Shira. Check Point alerta de que los ciberataques a nivel global han aumentado un 40% este año respecto al año pasado, un incremento que, como dices, es aún mayor en nuestro país, donde las compañías se enfrentan semanalmente a una media de 951 amenazas, un 61% más que el año pasado. En este sentido, el informe de Check Point destaca concretamente un tipo de amenazas, las de ransomware, que consisten en secuestrar determinados datos o archivos y pedir un rescate por ellos. En el caso de las compañías españolas, este tipo de ataques se ha incrementado un 50% este 2021, un aumento muy superior al sufrido a nivel global
global, donde se ha incrementado un 9%, haciendo que cada semana una de cada 61 empresas a nivel global se vea afectada por este tipo de amenazas. Las empresas que proporcionan y gestionan servicios informáticos, la sanidad y los proveedores de software serían, por este orden, los sectores más afectados. La verdad es que cualquier propietario de empresa, cualquier trabajador de cualquier compañía, sea grande o pequeña, ha visto cómo las medidas para proteger la información que maneja son cada vez más comunes y más sofisticadas. Para protegerse de una industria, la de la ciberdelincuencia, los ciberataques, que se calcula que mueve $6 billones al año en el mundo. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.